Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero ¿saben realmente cómo se construyó ese imperio? No fue con tratados de paz, fue con sangre, con genio militar y con una sed insaciable de poder. Hoy, Roma es sinónimo de civilización, pero para las naciones que conquistó, fue el terror encarnado. Un terror que forjó el imperio más grande que el mundo jamás conoció. Desde la resistencia más indomable hasta las masacres que cambiaron el mapa para siempre. Esta es la historia de la verdadera Roma. Prepárense, porque en este video vamos a desenterrar el top 5 de las conquistas romanas, las más difíciles, las más sangrientas y las que más poder le dieron al águila imperial. Si creen saber de historia, esperen a ver el precio que se pagó por cada centímetro de este imperio. Quédense hasta el final, porque la conquista número 1 no solo redefinió a Roma, sino que creó al hombre más poderoso de la antigüedad. Top 5. La conquista de Hispania, la guerra imposible. Comenzamos con la conquista más prolongada y frustrante de la historia romana, la pacificación de Hispania. No fue una sola guerra, sino un infierno de 200 años de batallas esporádicas. Los romanos no se enfrentaron a grandes ejércitos en formación, sino a algo mucho peor, la guerrilla indomable. Tardaron en someter a los lusitanos del legendario Viriato, pero el verdadero muro fue la resistencia en el norte, las guerras cántabras y astures contra el mismísimo emperador Augusto. Los cántabros y astures no luchaban por ganar, luchaban por morir libres. En lugar de rendirse, optaban por el suicidio en masa, un acto de desafío que aterrorizaba a las legiones. ¿Por qué fue crucial? Hispania era la mina de oro y plata de Roma. La riqueza extraída de sus tierras fue el motor financiero que pagó las legiones, los juegos y las ambiciones de generales como César y Pompeyo. Fue una conquista agotadora en sangre, pero que sentó las bases de la economía imperial. Una victoria lenta, pero que les dio el dinero para comprar el mundo. Top 4. La destrucción de Cartago, la venganza de Roma. Subimos un escalón a una conquista que fue menos por territorio y más por supervivencia y odio. Las guerras púnicas contra Cartago. Roma no olvidaba. Había un enemigo que no solo amenazaba sus fronteras, sino su propia existencia. Aníbal Barca. La batalla de Cannas fue la más sangrienta que Roma sufrió en su historia. En un solo día perdieron a más de 50.000 hombres, una masacre que dejó a Roma de rodillas. Pero la historia no se detiene ahí. La conquista final de Cartago, la tercera guerra púnica, fue un acto de brutalidad calculado. La destrucción total de Cartago en el 146 a.C. borró al único rival que podía disputarle el control del Mediterráneo. Roma se convirtió en la dueña indiscutible del Mare Nostrum, nuestro mar. Esta conquista les dio la seguridad estratégica y los vastos graneros de África, vitales para alimentar a la capital. Más que una victoria territorial, fue la conquista de la hegemonía mundial. Top 3. La anexión de Egipto. La conquista de la riqueza. Si la sangre y la dificultad definieron las anteriores, esta se define por el poder puro y la riqueza incalculable. La conquista de Egipto no se ganó con una batalla campal tradicional, sino en una épica lucha política y naval que culminó en la batalla de Accio. El enfrentamiento entre Octavio, el futuro Augusto, y la pareja más famosa de la antigüedad, Marco Antonio y Cleopatra, no fue una guerra de conquista externa, sino el final de una guerra civil romana. Pero la anexión de Egipto fue el premio gordo. Egipto no era solo un reino, era una joya. Su riqueza y su grano eran legendarios. Al incorporar el tesoro de los Ptolomeos, Octavio se hizo increíblemente rico, lo que le permitió pagar a sus legiones y consolidar su control. La producción de grano egipcio se convirtió en el salvavidas de la población de Roma, garantizando que el pueblo estuviera saciado y por lo tanto fuera leal. Esta conquista no solo dio a Roma una provincia, sino que transformó una república en un imperio, y a Octavio en Augusto. Top 2. Las guerras dacias.
El tesoro de Trajano. Nuestra segunda posición es la conquista más cara en esfuerzo y la más lucrativa en botín. A principios del siglo II después de Cristo, Roma puso sus ojos en la región de Dacia, en lo que hoy es Rumanía, gobernada por el formidable rey Decébalo. Fueron dos guerras brutales, no una, lideradas por el aclamado emperador Trajano. Los dacios eran expertos en la guerra en los Cárpatos, con una resistencia feroz. Para vencerlos, Trajano tuvo que construir el famoso Puente de Trajano, una obra de ingeniería militar que por sí sola es una leyenda. La lucha fue cuerpo a cuerpo, brutal y sin cuartel, documentada en detalle en la columna de Trajano que aún se alza hoy en Roma. La victoria no solo amplió la frontera en el Danubio, sino que reveló algo asombroso. Los dacios eran increíblemente ricos. El botín que Trajano trajo de Dacia fue tan masivo que permitió a Roma financiar programas sociales, construir el Foro de Trajano, la maravilla arquitectónica de la capital, y celebrar juegos que duraron 123 días seguidos. Esta conquista inyectó una riqueza sin precedentes al imperio en su cenit, marcando la cima del poder económico y territorial romano. Top 1. La conquista de la Galia. El nacimiento de un dios. Llegamos al número 1. La conquista que combinó la brutalidad, la dificultad táctica y, sobre todo, el mayor aumento de poder personal y político de la historia romana. La conquista de la Galia actual, por Julio César. César tardó casi una década. No fue un paseo militar, sino una carnicería. La resistencia final se concentró en el asedio de Alesia, una obra de ingeniería militar que desafió la lógica. Rodeado por la fortaleza de Vercingetorix, César construyó no uno, sino dos muros de fortificación paralelos. Uno para asediar a los de dentro y otro para defenderse del ejército de refuerzo galo que venía de fuera. 1 millón de personas en el campo de batalla. Fue una masacre que aniquiló a cientos de miles de galos y se cobró la libertad de toda una nación. Esta conquista es la más importante, porque le dio a César 3 cosas que ningún otro general había tenido. Primero, la lealtad absoluta de un ejército endurecido y legendario. Segundo, una riqueza personal inmensa para sobornar o pagar a cualquier rival. Y tercero, una gloria militar tan inmensa que superó a la propia República. La Galia fue el trampolín para que César cruzara el Rubicón y se alzara como el dictador, cambiando el curso de la historia. Esta conquista no solo extendió el imperio, sino que destruyó la República y creó la figura del emperador. Ahí lo tienen. 5 conquistas, 5 capítulos de sangre y genio militar que explican por qué Roma se convirtió en el amo del mundo. Cada ciudad saqueada, cada legionario caído, cada cofre de oro se sumó a la inevitable ascensión de esta máquina de guerra. La historia de Roma es un espejo de la humanidad, una advertencia sobre el precio del poder y la sed de dominio. ¿Cuál de estas conquistas les pareció la más brutal? ¿O creen que dejamos fuera alguna crucial? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si quieren ver un video sobre los 5 peores errores de batalla de Roma, revienten el botón de me gusta y suscríbanse para no perderse nuestro próximo viaje a la historia antigua. Hasta la próxima, y que la gloria esté de su lado.